Buen día, mi nombre es Milet Mayerly Meneses Cardona, estudiante de séptimo semestre de Administración Pública de la CETAD El Bordo. Voy a presentar un trabajo para el profesor Francisco Javier Vargas de la materia Gerencia de los Recursos Físicos y Financieros. El día de hoy voy a hablar de lo que son las compras públicas socialmente responsables. Nos hacemos una pregunta de si las compras públicas socialmente responsables hacen parte de Colombia Compra Eficiente. Bueno, esta es una entidad estatal descentralizada de la rama ejecutiva del orden nacional, adscrita al Departamento Nacional de Planeación, el DNP, el cual es el rector del sistema de compra pública de Colombia, el cual desarrolla diferentes herramientas de apoyo para los partícipes del sistema para difundir normas, reglas, también procedimientos y mejores prácticas sobre temas puntuales del sistema. Una de las obligaciones también del Estado colombiano son las de respetar, proteger, garantizar los derechos humanos y atendiendo a los retos que supone el libre mercado y la amplia interacción entre el sector público y privado. Es imperioso brindar lineamientos a las entidades estatales y proveedores para el respeto de los derechos humanos y fomento de las conductas responsables en la compra pública. ¿Cuáles son sus objetivos? Es el desarrollo sostenible, el cual implica la aplicación de prácticas sociales y ambientalmente responsables por parte de las autoridades cuando contratan bienes y servicios. El objetivo es alcanzar un balance apropiado entre todos los pilares de sostenibilidad, como son el económico, el ambiental, el social y pues todas las etapas del proceso de compra pública. De esta manera, la política pública para el desarrollo sostenible implica fomentar un ciclo en el que estos tres aspectos se refuercen y no se socaven mutuamente. Los objetivos de sostenibilidad social parten del deber del Estado y sus entidades de proteger y de los de proveer, de respetar los derechos humanos en las interacciones que tienen en el sistema de compra pública. También incluye la adopción de medidas y criterios que generen empleo local y que promueven la igualdad de oportunidades para grupos vulnerables como lo son las personas con discapacidad, las personas minorías étnicas y mujeres víctimas del conflicto armado. Tenemos la aplicación de los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos al sistema de compra pública. Entonces, las entidades estatales y los proveedores nacionales y extranjeros deben aplicar en los procesos de compra pública que adelanten los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas. Las entidades estatales deben proteger a los individuos y a las comunidades de la violación de los derechos humanos cometidas pues por proveedores nacionales o proveedores extranjeros. Para ello se deben adoptar en la estructuración de los procesos de compra pública las medidas apropiadas para prevenir estos abusos. Bueno, ¿cuáles son las medidas de prevención que las entidades estatales deben tener en cuenta? Vamos a enunciar pues unos pliegos de condiciones que los proponentes y los proveedores deben respetar los derechos humanos en todas las actuaciones que realicen con ocasión del proceso de contratación. Es recomendable que la obligación esté incluida en las especificaciones del contrato. También se puede incentivar o exigir en sus procesos de contratación que las empresas tengan en cuenta el impacto de sus actividades sobre los derechos humanos. Asegurar también que las condiciones que establezcan en los documentos del proceso no restrinjan, sino que propiecen el respeto de derechos humanos. También podemos tomar decisiones se me fue el hilo. Bueno, a lo largo de estos ciclos de vida sobre los derechos humanos, entre otras, también las entidades estatales toman medidas de prevención, deben adoptar medidas de protección, asegurar la aplicación de las políticas, leyes, reglamentos y directrices de orden nacional e internacional en lo que es materia de los derechos humanos para poder prevenir que los proveedores incumplan estas obligaciones en la ejecución de contratos que celebren con el Estado. También hay que asignar en los procesos
la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable, el cual incorporar factores de evaluación y favorecer medidas que protejan y fomenten la participación de las minorías nacionales y étnicas, religiosas y lingüísticas, así como de las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y los trabajadores migrantes y sus familias. Para ello deben tener en cuenta los instrumentos y estándares de Naciones Unidas y del sistema interamericano para la protección adecuada de sus derechos. También se debe exigir a los proveedores como mínimo los compromisos informales para la adopción de medidas de respeto y promoción de derechos humanos en la ejecución del contrato. Se debe establecer también canales de comunicación apropiados frente a la naturaleza de las actividades, el objeto del contrato, el entorno en que se lleve a cabo, el riesgo que contraseñe los derechos humanos, los posibles riesgos para la seguridad de las personas, así como los requisitos legítimos de confidencialidad comercial y las diferencias en tamaño y estructura de las empresas. Para ello también se pueden incluir disposiciones que den valor a este tipo de compromisos o informes en la evaluación de las propuestas. Bueno, ¿cuál es la responsabilidad de los proveedores de respetar los derechos humanos en el sistema de compras públicas? Bueno, la responsabilidad de respetar a los derechos humanos se aplica a todos los proveedores independientemente de su tamaño, sector, contexto operacional, propietario o estructura. Los proveedores deben generar mecanismos propios para poder evaluar el impacto que tienen sus intervenciones en la protección de los derechos humanos de diversos grupos de interés. Los medios que dispongan para asumir esta responsabilidad deberán ser proporcionales, entre otros factores. El riesgo, en todo caso, ¿no? Deberán atender la gravedad de las consecuencias negativas que generen sobre los derechos humanos. También las obligaciones de los proveedores son respetar los derechos humanos, abstenerse de infringirlos y afrontar las consecuencias negativas frente a los hechos sobre los que se tengan responsabilidad. También abstenerse de menoscabar la capacidad de las entidades estatales para cumplir sus obligaciones y no emprender acciones que puedan debilitar la integridad de los procesos de compra pública en materia de derechos humanos. Se debe evitar que en la elaboración de sus propuestas y en la ejecución de los contratos que se celebran con el Estado que provoquen o contribuyan a generar consecuencias negativas sobre los derechos humanos y hagan frente a esas consecuencias cuando se produzcan, entre otras. Cuando se produzcan también tenemos otra, ¿no? ¿Cuál es la participación de Colombia en las compras sostenibles? Colombia ha sido incorporado el direccionamiento internacional relacionado con la producción y el consumo sostenible y específicamente lo relacionado con las compras sostenibles. La Política Nacional de Producción y Consumo Sostenible mediante la Estrategia de Compra Responsable de Bienes y Servicios Sostenibles que tiene como objetivo repercutir en las decisiones de compra de productores y consumidores de bienes y servicios sostenibles. Para Colombia, la compra sostenible es la satisfacción de las necesidades mediante la adquisición de bienes y servicios con criterios que consideren aspectos ambientales mediante la utilización eficiente de recursos naturales a lo largo de su ciclo de vida. Los aspectos económicos que se ajusten a los principios de eficacia, oportunidad y transparencia y aspectos sociales que consideren estándares establecidos en sus procesos de producción, suministro, plan de acción nacional de compras públicas. Esto es todo.